Vamos a ponernos de acuerdo en el que cada uno de nosotros podamos tener la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, y ahí la va a separar y vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias porque el poder del Espíritu Santo que viene de ti, que habla lo que el Padre habla a nuestros corazones. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente para recibir de tu palabra. Hemos confiado, Señor, que es tu inspiración y creemos que es sobrenatural. Te damos gracias, Señor, porque en el nombre de Jesús todo espíritu ajeno al tuyo es atado y echado fuera en el nombre de Jesucristo. Disponemos este tiempo para recibir de ti, no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar, a fin de ser transformados, de ser santificados, perfeccionados, preparados para toda buena obra. Y nosotros lo creemos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. El culto a los muertos. ¿Existe vida después de esta vida? Si es así, ¿qué será cuando tú y yo estemos completamente inertes, sin vida? ¿Qué sucederá cuando estemos en un féretro o en una caja y donde ya ninguno de nosotros podamos hablar o percibir la vida? En todos los tiempos, en toda la historia, nos narra que el hombre está muy interesado no en qué es la muerte, sino qué sucede después de la muerte. A muchos les aterra qué sucede después de la muerte, y es una cuestión lógica en cuanto a una naturaleza humana. Diversas religiones, grupos también religiosos en los que se encuentran y dicen que la mayoría de ellos que existe vida después de esta vida. Pero ¿qué sucede más aún en un país que se llama México, en donde vemos sus orígenes, el mundo prehispánico? ¿Qué sucedió antes de la conquista y qué está sucediendo hoy en la actualidad? La fiesta de los muertos, que es una fusión del mundo prehispánico con la colonia española, da como resultado ahora las creencias de darle culto a los muertos. El hecho de morir para algunos importa más que para otros que sigue después de esta vida. ¿Cuántas personas en algún momento, en algún accidente, les aterra la muerte aún sabiendo que pueden tener y tienen la vida eterna? ¿Cuántas personas por algún instinto de momento se sacan de onda, como podemos decir en algún momento, y decir, ¿qué me va a suceder? Algunas personas que están enfermas dicen, ¿qué sucede después de esta vida? Los aztecas y el culto a la muerte. La fiesta de los muertos está vinculada con el calendario agrícola prehispánico, porque es una fiesta que se celebraba cuando iniciaba la recolección de la cosecha. En la cultura náhuatl se consideraba que el destino del hombre era perecer. Este concepto se detecta en los escritos que sobre esa época se tienen. El culto a la muerte es uno de los elementos básicos de la religión de los antiguos mexicanos. Creían que la muerte y la vida constituye una unidad. Para los pueblos prehispánicos, la muerte no es el fin de la existencia, sino es el camino transitorio a algo mejor. Pero preguntémonos qué es lo que dice la historia y por qué principalmente ha habido una mezcla de Halloween con el culto a los muertos y principalmente en estos días. ¿Es el mexicano que le da ya ahora más prioridad al culto a los muertos o le da más prioridad a las festividades extranjeras? De acuerdo a los historiadores, ¿qué fue con lo que se encontraron los franciscanos con la raza conquistada? ¿Qué fue lo que ellos vieron al ver una ciudad, como dicen ellos, la hermosa ciudad de los palacios que se le conoce hoy, pero una ciudad totalmente que brillaba del oro que había? ¿Qué era la cultura o cuál era la cultura con la que se encontraron los franciscanos? Fíjense ustedes, los historiadores narran que al llegar los franciscanos, quienes no pudieron desarraigar de golpe
en la raza conquistada sus antiguos ritos idolátricos, toleraron ciertas pero prácticas dañosas que estaban oponiéndose a la nueva religión, como honrar a los muertos, ofrecer presentes, encender velas y quemar resinas aromáticas. Hasta la fecha, los indígenas mayas practican hoy día la piadosa devoción del origen hacia los muertos. Los historiadores y cronistas, como Fray Diego de Landa, este hombre dice, asegura a través de los estudios de la historia que las costumbres de la raza aborigen entre los mayas no existían cementerios en sus ciudades. El maya, dice el cronista, sepulta a los muertos en su propia morada. Es decir, el maya, al tener una persona que había fallecido, no existían los cementerios, sino que en su propia casa, en la parte de atrás, cavaba un hoyo, sepultaba a este hombre con un petate y le agarraba la masa de maíz, la envolvía y se la metía en su boca. Todos y cada uno de los mayas tenían esa costumbre. Los sacrificios humanos se consideran como el tributo de los pueblos vencedores que pagaban a sus dioses, y ellos, a su vez, alimentaban la vida del universo y a su sociedad. Por otro lado, nosotros vemos también que pueblos egipcios también tenían esta costumbre de sepultar a sus muertos en sus propias habitaciones. Pero ¿cómo se festeja hoy día en la República Mexicana el culto a los muertos? ¿Cuáles son las ciudades donde se generan más estos rituales y donde se concentra más la gente? ¿Tiene de malo acaso que tú vayas y le pongas veladoras a un cementerio o le pongas flores? La Biblia nos ha de contestar. ¿Es acaso una maldad o una consulta a los muertos el depositar ofrendas y principalmente en días específicos? ¿Es malo también comer el pan de muerto, poner las flores de cempasúchil? Todo esto tiene un significado que a través de la historia no solamente nos ha explicado la misma historia que ha sido transformada, pero tiene algo de trasfondo. En la celebración del culto a los muertos se conserva mucha influencia prehispánica del culto y principalmente se encuentra en Tláhuac, Xochimilco, Mixquic, y en el estado de Michoacán. Las ceremonias más importantes son las de los indios en el famoso lago de Pátzcuaro, especialmente en la isla de Janitzio. Igualmente importantes son las ceremonias que se hacen en poblados del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y Puebla. Pero ¿qué sentido tiene la muerte? De acuerdo al Instituto de Cultura de la Ciudad de México, el reporte dice que el concepto prehispánico de la muerte, el sacrificio de la muerte, el acto de morir, es el acceder al proceso creador que da la vida, y el cuerpo y la muerte y el espíritu es entregado a los dioses como la deuda contraída por habernos dado la vida. ¿Y qué sucede cuando nosotros hacemos ofrendas a los muertos? ¿Qué sucede cuando nosotros espiritualmente le estamos dando la oportunidad a nuestra casa a entrar a espíritus? Porque ese es el trasfondo. ¿Qué dice la investigación del culto a la muerte según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas? Hay dos celebraciones muy importantes en la República Mexicana, de acuerdo a este organismo del gobierno federal. El principal es el 1 de noviembre, donde de acuerdo a la tradición se venera a los difuntos chicos o a los difuntos niños. El día 2 también se celebra a los difuntos, pero a los difuntos grandes o a los adultos. Y en algunos lugares desde el 28 de octubre se lleva a cabo la celebración. Difuntos que fueron en algún momento, que perdieron la vida a través de un accidente, a través de homicidio. Y principalmente el 1 de noviembre se reúnen todos ellos a recordar a sus difuntos. Los muertos chiquitos, así como los grandes, son venerados por la mayoría de la gente de la religión popular. El 28 de octubre, como acabamos de mencionar, corresponde a personas que murieron por algún accidente.
Pero ¿qué sucede con aquellas personas que dicen vamos a ofrecer a los muertos? La creencia es de que algún niño o alguna niña que murió sin haber sido bautizada, se le venera el día 28, ya que está en el limbo. El limbo, de acuerdo a una tradición religiosa, es de que no está ni en el cielo, ni en el infierno, ni tampoco en el purgatorio, sino está en el limbo. Y a través de rendirle culto el día 28 de octubre, se ruega a Dios para que esta alma pueda tener descanso. La celebración de todos los santos y fieles difuntos se ha mezclado con la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas festejaban en los tiempos prehispánicos. Los antiguos pueblos mexicanos, o mexicas, o mixtecas, o texcocanos, o zapotecanos, tlaxcaltecas, totonacas y otros, originarios de nuestro país, trasladaron la veneración de los muertos al calendario católico. Pero, ¿qué dice la Iglesia Católica en cuanto a esta tradición? Y yo con mucho respeto me dirijo ante el reporte y ante quien profesa esta fe, de que el culto a los muertos que se ha adoptado y principalmente que ha bautizado la iglesia tradicional tiene un trasfondo peligroso. Y de acuerdo a esta tradición, en los primeros días del mes de noviembre, donde todas aquellas personas se han reunido para venerar a los muertos, nos preguntamos, ¿de dónde salió el día 1 de noviembre para venerar a los muertos pequeños? ¿De dónde salió el día 2 para venerar a los muertos grandes? Y según la historia, en el siglo VI, los benedictinos tenían la costumbre de rezar por los difuntos al día siguiente de Pentecostés. En tiempos de San Isidro, en el año 636, en España, había una celebración parecida al sábado anterior, en el 60º día antes del domingo de Pascua. En Alemania, cerca del año 980, según el testimonio del abad de Francia, se reunían para que el día 1 de noviembre se celebrara a los muertos. Y esta fecha fue aceptada y bendecida por la religión católica. San Odilon, en 1980, abad del monasterio del sur de Francia, añadió la celebración del 2 de noviembre como fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido, por lo que se llamaba conmemoración de los fieles difuntos. De allí se extendió a otras congregaciones católicas, entre los cartujos, la diócesis de Elegía, que adoptó cerca del año 1000, y en Milán se adoptó en el siglo XII, hasta ser aceptado el 2 de noviembre como fecha en que se celebrara esta fiesta. Pero según la historia, ¿cómo se introdujeron estos ritos y qué dice la Biblia? La oración a los muertos e intercesión por misas gregorianas para salvación de las almas y reducir el tiempo del purgatorio fue introducido por la Iglesia Católica en el año 365. Y la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, nos dice claramente que está constituido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que la persona cuando ya entregó todas sus cuentas, fallece, a lo mejor falleció ayer, fallece hoy en la tarde, esta persona espiritualmente estará en la presencia de Dios. Y la iglesia tradicional nos enseña otra cosa. ¿Cuándo se iniciaron las velas? Las velas o cirios de cera para alumbrar a los santos e imágenes se introdujeron en el año 370 después de Cristo. La institución de la misa como un sacrificio por los vivos y los muertos para la salvación y perdón de los pecados se introdujo en el año 394 después de Cristo. Estas tradiciones del Día de Fieles Difuntos no son más que una cristianización de antiguos ritos paganos con los que se le ganaba querer ganar terreno al famoso Halloween. Pero ¿cuáles son los lugares más típicos donde en la República Mexicana se venera a los muertos? Estoy hablando de una fiesta más peligrosa quizás que el Halloween. ¿Por qué?
porque se pasa desapercibido, porque casi nadie le hace caso, porque también hay sacrificios, porque también hay invocación a muertos, porque también hay brujería, porque también hay hechicería y porque también se ofrece incienso. Todo esto a los muertos. Fíjense ustedes, de acuerdo al gobierno del Distrito Federal, los lugares que más tienen culto hacia los muertos es el famoso San Andrés Mixquic. Es un lugar que está por el lago de Xochimilco. Pero ¿qué significa Mixquic? Significa lugar de quien cuida el agua. Es un poblado que está dentro del Distrito Federal y pertenece a la delegación Tláhuac y se encuentra en el lago de Xochimilco. Este poblado, en el Día de los Muertos, se celebra una de las más tradicionales fiestas de culto a los muertos. En el Mixquic precolombino, este simbolizaba, fíjense ustedes, la esencia misma del ritual funerario, la deidad central Almizcli, la diosa de la muerte, en cuyo honor se cuenta que practicaban sacrificios humanos, sobre todo de prisioneros de guerra. Es decir, desde el mundo prehispánico, la potestad satánica de la muerte era adorada, se le ofrecían cultos como a hoy a la fecha. Únicamente se le han cambiado algunos nombres, algunas personalidades, pero se le sigue dando culto a la muerte. Los habitantes de Mixquic inician el rito dando mantenimiento a las tumbas, instalando las ofrendas, estrellas de papel de China. En sus casas se alumbra el camino de los muertos, marcando con un faro hecho de chilacayote o una fogata a la entrada de las casas. Para el mediodía del día 1 de noviembre, en el panteón de Mixquic, suena el repique de las campanas de la iglesia, anunciando el arribo de las ánimas de los adultos, con lo que las ofrendas crecerán y de una parte y de otra, el misticismo se hace una gran fiesta. Pero una pregunta también, ¿estas ofrendas son malas? ¿Acaso era malo que yo fuera a dejarle a mi mamá o a un pariente dejar estas ofrendas? Van 3 veces en las que se hace hincapié en esta pregunta. ¿Para qué? Para concientizar lo que el Espíritu de Dios nos hace en cuanto al rito a los muertos. Nosotros cuando vamos a Cuernavaca a predicar, mi esposa y yo, a la iglesia de Cuernavaca, hay mucha población, muchos pueblitos, y principalmente estos días ves los caminos de flores de cempasúchil, en donde el espíritu del difunto va a ir a la ofrenda a comer o a beber lo que le han dejado y para convivir con los vivos. ¿Qué ha significado esto? Así como en Mixquic, como en Xochimilco y como en otros lugares, esta famosa alumbrada donde también hay gente que espera a los muertos, se desvela en los panteones, hacen fiesta, hay mariachi, hay mole, hay quesadillas, hay pambazos, hay pozole, todo lo que le gusta al muerto, el tequila y en otros poblados pues el aguardiente. Pero ¿qué de malo hay en todo esto, hermanos? Así como se celebra en Mixquic y en muchos lugares el culto a los muertos, se está dando a entender no solamente la invocación a los muertos, sino también la convivencia con ellos. Hoy en la actualidad podemos ver a través de diversos medios de comunicación cómo la potestad satánica que sigue hoy día presentándose de diferentes formas. El culto a la famosa Santa Muerte, que no tiene nada de santa, se ha incrementado de una forma impresionante. La persona que representa de una forma religiosa en Tepito, en donde está el santuario donde se le venera a esta potestad, es una persona que no solamente ha sido expresidiario, una persona que se autodice el arzobispo primado de la Santa Muerte. ¿Cuáles son los orígenes también de esta figura? ¿Es acaso una figura nueva la Santa Muerte? ¿O es simplemente la potestad con otro nombre? La Santa Muerte no solamente existió y existe y se introdujo por una división de un grupo de franciscanos. Al llegar a Chiapas, en donde hoy día hasta la fecha está el arzobispo primado de la Iglesia Católica Ortodoxa, diciéndose que tuvo la revelación de levantar un santuario a la muerte. Y hasta la fecha
se le rinde culto a esta potestad. Así como también nosotros vemos que esta potestad sigue ganando terreno, ¿cómo nosotros podemos decir qué estamos haciendo los cristianos? ¿Es acaso el cristiano el que dice yo tengo la luz de este mundo? ¿Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida? ¿Es Dios la esperanza? La pregunta es, ¿en dónde estamos nosotros los cristianos llevando la palabra de Dios? En donde mucha gente perece ciertamente, muere espiritualmente por falta de conocer a Jesús como su Señor y como su Dios. Hoy día vemos cómo tiene más popularidad una personalidad de ese tipo, en donde diversas personas del mundo artístico, político, se centran para obtener algún beneficio espiritual, económico que ofrecen estas potestades. Y la Biblia nos enseña y nos dice, ¿quién está detrás de esa potestad de la muerte? El camino a los muertos y tantas otras cosas que nosotros hemos visto a través de las ofrendas, el azúcar, las calaveritas de azúcar, el pan. Pregunta, hemos visto el origen de lo que nos ofrece la historia, de dónde viene el culto a los muertos, cómo ha ido transformándose a una vida moderna. Pero hay pan de muerto, hay calaveritas de dulce, hay también acitrón, el dulce popular, tantas cosas que se venden principalmente en estas fechas. Y la pregunta es, ¿de dónde viene el pan de muerto? De acuerdo a Notimex, según el significado y origen del pan de muerto, es el siguiente: el gusto por la elaboración de un pan especial para el caso que se remonta a la época de los sacrificios humanos y a la llegada de los españoles a la entonces Nueva España, ahora México, en 1519. Cuentan que era un ritual en México de antes de la conquista, que una princesa fuera ofrecida a los dioses. Su corazón, aún latiendo, se introducía en una olla con amaranto y después quien encabezaba el rito mordía el corazón en señal de agradecimiento a su Dios. Los españoles rechazaron ese tipo de sacrificios y elaboraban un pan de trigo en forma de corazón bañado de azúcar, pintado de rojo, simulando la sangre de la doncella. Así surgió el pan de muerto. José Luis Curiel, en su libro Azucarados afanes, dulces y panes, comenta: comer muertos es para el mexicano un verdadero placer. Se considera la antropofagia del pan y azúcar. El fenómeno se asimila con respeto e ironía. Se desafía la muerte, se burlan de ella comiéndola. Otros historiadores han revelado que el nacimiento de ese pan se basa en un rito que hacían los primeros pobladores de la Mesoamérica a los muertos, que enterraban con sus pertenencias, y en el libro de nuestras tradiciones se narra la elaboración de este pan. También hacían un ídolo, Huitzilopochtli, de alegría, al que después encajaban un pico y a manera de sacrificio le sacaban el corazón en forma simbólica, pues el pan de amaranto era el corazón del ídolo. Luego se repartían entre los pueblos algunos pedazos de pan para compartir la divinidad. Pregunta, ¿es pecado comer pan de muerto? Pregunta, si estoy viendo y la historia me narra que cómo se le dio origen al pan de muerto, del corazón de la doncella se le sacaba, se le metía en el amaranto, ahora se lo comían nuestros ancestros, nuestros antepasados. ¿Puede un cristiano comer pan? ¿Puede el cristiano ir a la panadería, tomar 10, 15 piezas de pan y decir, bueno, me lo voy a comer? La respuesta es sí. La respuesta es sí, podemos comer pan de muerto, pan de finado. Y de acuerdo a lo que dicen algunos historiadores, fíjense ustedes, depende la forma del pan, es el significado. Si tiene 4 puntos en una forma de cruz, significa las 4 deidades prehispánicas. Pero a lo que también dice un historiador cristiano, el muerto o el pan de muerto simboliza un muerto, pero el muerto se va al hoyo y el vivo al bollo. Es decir, podemos comer pan de muerto.
No hay ningún problema con que tú vayas a la panadería. Oye, pero es que se lo comieron, ese simboliza esto. La palabra de Dios dice que el Espíritu santifica todo. Cuando el apóstol Pablo dice, oye, cuando vayas a la carnicería, no preguntes, cállese, pida esto, pida aquello, menos sangre o ahogado. Vaya usted, cómase su pan de muerto, lo abre, ora por él. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este panecito, gracias por el chocolate, gloria a Dios. No tiene ningún problema que comas pan de muerto, no es pecado. Lo malo es que cuando tú vistes un altar donde estaba la foto de Panchita López, de Leocadio García, de Filomeno Hernández, todos ellos que ya se murieron, y está el tequila, está el pulque, está la cerveza, está el pan, está la cecina, está el chorizo, está todo el alimento, y después de que haya sido ofrecido, tú llegues, lo agarres y te lo comas. Eso sí es pecado. Ahí sí, porque ya estás participando de un culto a los muertos. Vamos a Romanos capítulo 14 y veamos cómo la Biblia nos dice claramente, ¿podemos comer o no podemos comer? Claro que podemos comer. Romanos capítulo 14, versículo 20. Y ve lo que dice la Biblia, ¿ya la tienes? Romanos capítulo 14, versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que en tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, tú tienes la fe de que el Señor Jesucristo a través de su sangre te limpió, te da vida eterna. Tú tienes fe que a través del Espíritu Santo los alimentos que vas a comer en estos días son santificados siempre y cuando no haya sido partícipe de un rito. No hay problema, puedes comer de ello. Pero vamos más adelante, ya hemos visto qué sucede con los muertos, con el pan de muerto, es decir, podemos comer pan de muerto, pero ¿qué pasa con las personas que hacen las ofrendas a los muertos? ¿Qué sucede con esa antigua tradición? ¿Qué pasa con tu comadre Chonita o con tu compadre Filemón o también con tu suegra, con tu suegro que aún siguen en estas prácticas? ¿Cómo decirle que está mal? Pues simple y sencillamente con la palabra de Dios. Y ve lo que dice Deuteronomio capítulo 18. La Biblia nos enseña una serie de personalidades en las que Dios le decía y le dice a su pueblo con las que no deben de tener convivencia. Y principalmente dos tienen una gran particularidad con el culto a los muertos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Ve lo que dice la Biblia. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Pregunta, tú puedes decir, es que yo no estoy invocando muertos, no tengo la ouija, no tengo las cartas. Atención, la palabra encantador que se menciona aquí en la Biblia, de acuerdo al original, significa evocar espíritu, ser mago, invocar a fantasmas o a los muertos. La palabra divino significa balbucear, mago, que invoca fantasmas o muertos. Es decir, las actividades que hace una persona al ponerle la foto o al ponerle un ritual o a ponerle una ofrenda y rendirle culto, esperar que viene porque lo está invocando, es la misma actividad de un brujo. Es la misma actividad de una persona que se puede demonizar. ¿Cómo así? Te puedes preguntar. Es verdad. La Biblia nos enseña que cuando una persona en su
en su ignorancia, dice: le voy a poner flores a la suegra, le voy a poner flores al vecino que ya se murió. Está invocando a los muertos para que venga y coma todo lo que hay aquí en la mesa. Está invocando a los muertos. Esa actividad la hacen también los satanistas, los brujos, los hechiceros, los adivinos. Es decir, que una gran parte de los queridos mexicanos, amigos nuestros y compatriotas, que con mucho respeto lo digo, pero es más verdadera la palabra de Dios que lo que estoy diciendo, que sus cultos, dice que una persona que se dedica a rendirle culto a los muertos, a ponerle flores a los muertos, para agradar a los muertos, para rendirle alguna idolatría, es una persona que tiene actividades de adivinación, de hechicería y de encantador. En pocas palabras y con mucho respeto, es un pequeño brujito. Es una persona que está adorando potestades satánicas. Y en Lucas capítulo 9, en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a las personas que no conocen de Jesús, que no saben que Jesús es el camino, que Él es la verdad, que Él es la esperanza para la vida eterna? La Biblia nos enseña que quien practica el culto a los muertos también está muerto espiritualmente. La Biblia nos enseña que aquel que no tiene la luz del mundo, que es Jesucristo, que no tiene la sal de este mundo, que es Jesucristo, y que practica y que rinde culto a los muertos, está muerto también. Lucas capítulo 9, versículo 60. La Biblia dice, en cuanto a aquellos que querían seguir a Jesús: Jesús le dijo: deja que los muertos entierren ¿a quién? A los muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Es decir, la Biblia nos enseña con lujo de detalle que las personas que están rindiendo culto a los muertos espiritualmente también están muertas. ¿Cuál es la solución para eso? La Biblia nos dice que la única esperanza a través de la palabra de Dios nos la enseña es Jesucristo. No es voluntad de Dios que se le adore a los muertos, puesto que Dios es un Dios de vivos. No es voluntad que tú vayas, te le postres, que reces. Mira, quizás hay una sana y buena intención de hacerlo. Yo quiero decirle que en ignorancia yo anhelaba ser sacerdote, iba a ser sacerdote. Cuando fallece mi mamá, al mes yo tenía a Cristo en mi corazón, recibía a Jesús como mi Salvador personal, pero todavía rezaba rosarios. En la ignorancia. ¿Y cuántos de nosotros en ignorancia seguimos practicando cosas? No es hasta que vemos la palabra de Dios que esos ritos de nada sirven. No los van a sacar ni del limbo ni del purgatorio. Todos esos son inventos únicamente de una tradición para mantener a una sociedad en la oscuridad espiritual. La Biblia nos dice, de acuerdo al libro de Romanos, que la muerte no se enseñorea de Jesús, que la muerte es enemigo de Dios. Y la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 22, versículo 32, en Marcos capítulo 12, versículo 27, y en Lucas capítulo 20, versículo 38, algo sobrenatural. Algo que solamente podemos tú entender cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, y tú que lo vas a recibir tocado por el Espíritu Santo, que Dios es un Dios de vivos. Imagínate el panorama impresionante, verlo físicamente, pero más aún la trascendencia espiritual, ver que un hombre, sabiendo que el pecado produce muerte y esa muerte te produce condenación, se puso en mi lugar, se puso en tu lugar, y después de eso no solamente se ofreció a sí mismo, sino que venció a la muerte. Ese hombre se llama Jesús, el cual está vivo entre todos nosotros. Y Dios no es Dios de muertos, sino es un Dios de vivos.
Es increíble pensar que hoy en la actualidad, cuando nosotros decimos tener ciencia avanzada, computación, avances tecnológicos, el hombre sigue pensando que no hay vida después de esta vida, cuando después de leer Romanos, donde nos dice el capítulo 1, que las cosas que nuestros ojos ven, el cielo, la tierra y todo lo demás, dan testimonio de un Dios que vive. Y que si de verdad todo fuera una cuestión únicamente de que después de morir no existe nada, el mismo apóstol Pablo nos enseña que si la resurrección de Jesucristo no existiera, entonces comamos y bebamos, mañana moriremos. ¿Qué sentido tendría entonces que cada uno de nosotros nos guardáramos santos, viviéramos una vida alejados del pecado para darle gracias? No para tener una salvación, sino para reconocer que Jesús está vivo. Y tan está vivo que hoy está hablando a tu vida, que no debes de seguir en ese tipo de cultos o de ritos en los que ciertamente tus papás te lo enseñaron, tus abuelos te los enseñaron. Lo ves como una herencia, muchos han dicho. Es que esta es la religión que me enseñó mi papá, esta es la religión que me enseñó mi mamá. ¿Sabes? Es un error. Porque si Jesús viniera a enseñar o a imponer una religión, nos hubiera enseñado el judaísmo. Pero Él vino a tener una comunión personal contigo y hoy está vivo. Tan vivo que cuando está viendo que tú sufres, está viendo lo que sufres. Tan vivo que cuando está viendo que tú te ríes, está viendo que te ríes. Tan vivo que cuando ve que estás lleno de pecado, no dándole el culto a Él, le duele en su corazón. Y Dios nos llama a todos y a cada uno de nosotros a que revisemos nuestra vida, a que veamos realmente si estamos viviendo una vida eterna. Porque desde este momento, cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador personal, tienes la vida eterna. Y si yo tengo la vida eterna y si soy hijo de Dios, me tengo que comportar como un hijo de Dios, no como un muerto. Salmo 115. La Biblia nos enseña y nos dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nuestros ídolos, porque tienen ojos, mas no ven, oídos, mas no oyen, boca, mas no hablan, pies, mas no andan. Nosotros tenemos al todo vencedor, al Rey de Reyes, que te ha dado la vida eterna. Y si alguno escucha en este momento la voz de Dios, no endurezca su corazón. No endurezcas tu corazón, porque es tiempo de que vengas a tu Dios, a ese Jesús, el cual dio su vida por ti y por mí, para que le recibas. Es en vano de que, mira, muchas de las veces hagamos cosas para darle gracias a Dios y hacer esto. Te puedes ir de rodillas, y lo digo con mucho respeto. Puedes ir al panteón y llevarle flores y poner imágenes, y sabes que nada de eso sirve. Lo digo con mucho respeto. Yo sé lo que era hacer eso. Yo sé, a mí me enseñaron, y lo digo con mucho respeto, que cada vez yo era monaguillo. Empecé como monaguillo y después como sacristán, y luego quería ser cura. Y después me decían que cada misa que yo ayudara a ofrecer era un escalón al cielo. ¿En dónde se enseña eso? Pero ¿qué nos toca a nosotros como cristianos decirle? ¿Sabes? Como al perrito. ¿Ves al perro que tiene un hueso? Guau, 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 guau. No le arrebates el hueso. Enséñale el bistec. Y cuando suelte el hueso, le das el bistec. ¿Qué sucede en este tiempo? Tenemos que mostrar el amor de Dios. El aceptar al pecador, no el pecado, y decirle: Jesucristo es el Señor. ¿Sabes? A lo mejor está mal. Bueno, no es que a lo mejor, es que está mal que tú hagas eso. Pero ¿por qué no vienes al Dios de dioses, al Rey de Reyes, a Jesucristo? Y la Biblia nos dice que hay un cambio transitorio de cuando una persona recibe a Jesús. Pasa de la muerte a la vida. Ve conmigo a Juan capítulo 5, versículo 24. Y ve la promesa de Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, la revelación total, la revelación máxima de un Dios poderoso de mostrarse a la humanidad. Se llama Jesucristo. En Juan 5, versículo 24, dice la Biblia: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, ¿qué tiene? La vida eterna. No es lo mismo que tú tengas vida a que tengas vida eterna.
porque todos tenemos vida, pero no todos tenemos vida eterna. Y no vendrá a condenación más, ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Los muertos que oyeren. Es decir, si la paga del pecado es la muerte, el borracho, el alcohólico, el que rinde culto a dioses falsos, su condición delante de Dios es de muerto. Pero si escucha la voz de Dios y le dice a Dios, me arrepiento de este pecado, ya no debo de darle culto a los muertos, ya no tengo que hacer eso, la Biblia dice que pasa de muerte a vida. ¿Qué sobrenatural es? Qué sobrenatural es ver este acontecimiento que solamente Jesús, el buen pastor, lo puede hacer. Y en Juan capítulo 8, versículo 51, la Biblia nos dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y una cosa sobrenatural en que la Biblia también nos dice: ¿cuántos recuerdan el relato de Lázaro? Un hombre en el que amaba mucho Jesús y que se entera Jesús de que estuvo enfermo y total, muere Lázaro. Y luego, ¿qué sucede con su familia? Su misma hermana de Lázaro le reclama a sus hermanos: maestro, si tú hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto con Lázaro. ¿Cuántos de nosotros decimos: Señor, si en algún momento yo no te escuché, o si hubieras estado acá, no me hubiera pasado esto? La condición de muerte, la condición que separa delante de Dios, que se llama pecado, que vive en muchos de ustedes que están escuchando, Dios te dice que es tiempo de que te alejes de ello. La Biblia nos enseña que cuando Jesús le habló a Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera, le habló a un muerto. Este muerto que estaba completamente atado, como muchas personas están atadas en tradiciones, atados en egocentrismo, atados en idolatría, atados en rebeldía, atados en vicios, en alcohol. Pero cuando Jesús le dice: Lázaro, sal fuera, nos enseña que tienes que salir de esa condición para que conozcas la vida eterna a través de Jesucristo. Fíjate lo que dice Juan 11, versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Otra cosa que nos enseña la Biblia es de que el pecado huele feo. El pecado huele feo, hace que la misma condición del ser humano se eche a perder. La idolatría, el pecado, la religiosidad, el alcoholismo hacen que la condición del ser humano huelan feo, y es una condición de muerte. Es la misma condición por la que muchos están atravesando. Y dice la Biblia, versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué entonces nos está diciendo el Señor? Algunos que dicen: es que era una tradición, es que adoraba esto, es que si no salen del limbo, es que si no salen del purgatorio, las benditas almas del purgatorio, si no sale mi tío, mi compadre de ahí, si no sale esto, si crees la gloria de Dios verás. Si crees de todo corazón que Jesús es el Señor, no importa lo que hayas hecho, hayas sido un asesino, hayas abortado, hayas desobedecido a tus padres, hayas sido un defraudador, la Biblia dice que al que cree en Dios, todo le es posible. Y la única esperanza, amigo que me escuchas, la única esperanza está en Jesucristo. No en los antros en la noche cuando tú vas a escuchar canciones, alcoholizarte y ser feliz. Eso es pura vanidad de vanidades, vacío. El ir a dejar esto, con mucho respeto lo digo, el rendirle culto a los muertos, ¿qué de bueno tiene? ¿Qué consecuencia eterna buena te trae? Ninguna. Al contrario, eres comparado con brujo o hechicero. Y la Biblia nos enseña algo preciosísimo. En el versículo 25 de este mismo capítulo, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús te pregunta:
¿Crees esto? Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la esperanza, dice Jesucristo. Yo soy la vida eterna, dice Jesús. Jesucristo mismo dice, yo soy el agua. Y si tú supieras quién te pide de beber, como dijo a la mujer samaritana, le pedirías tu agua. Y en este día Jesús viene a invitarte a tener una relación personal con Él. La Biblia nos alerta diciéndonos que no hagamos de las tradiciones que el mundo enseña. Nos lo enseña en Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones les teman. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 18 en adelante, la Biblia dice: mirad a Israel según la carne, los que comen los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo de lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero, fíjate lo que dice la Biblia, y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. Dios te quiere salvar, Dios te quiere rescatar. Solo hace falta que tú le invites a entrar a tu corazón. Vamos a orar. Bendito eres, Espíritu Santo. Bendito eres, Espíritu Santo. Te damos gracias, Jesucristo, por tu sangre. Te damos gracias, Jesús, porque eres el Rey de Reyes. Te damos gracias, Jesús, porque en ti hay vida, vida eterna. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres el pan de vida. Eres la resurrección. De ti viene la vida. Para ti es la vida, porque tú eres vida. Dice el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice Dios: aléjate ya pues de todas esas cosas que en nada aprovechan. Borracheras, orgías, lujuria, lascivia, morbo, culto a muertos. Aléjate ya de eso y no lo vuelvas a hacer. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. No lo pienses más, no endurezcas tu corazón. Dile a Jesús: entra en mi corazón. ¿Qué de hacer te has de preguntar? Dile con todo tu corazón y convencido que Él es el Dios de dioses y el único Dios vivo, el creador de la vida. Padre, yo me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de no darte la honra. Y me doy cuenta ahora, a través de tu palabra, que el pecado me separaba. Yo creo que tú, Jesús, te pusiste en mi lugar, muriendo por mí, pagando todos mis pecados con el poder de tu sangre. Yo te invito, Jesús, a que entres en mi corazón, y yo decido seguirte, Jesús. Te confieso como mi Salvador personal y te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, porque ahora tengo al Dios de la vida. Tengo al Dios que tiene poder sobre la vida y la muerte, y me ha dado ahora la vida eterna. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.